Bien, ayer habíamos quedado acá. ¿Pueden ver bien y me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Excelente, ya, muy bien. Entonces, como les decía, ayer quedamos acá en lo que es la sociedad de la información y, a ver, creo que estábamos acá. Eh, Recordando un poquito, ¿no? La sociedad de la información es lo que hemos generado gracias a las redes sociales que se han puesto em, muy accesibles para todos. Entonces, a través de las redes sociales es que nosotros podemos comunicarnos de manera inmediata y de manera ilimitada con quien se nos antoje, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces, ahí hemos generado esta sociedad de la información que nos sirve para intercambiar principalmente, ya habíamos visto, el mayor propósito de la Internet es que nosotros podamos comunicarnos, pero ya en esta actividad adicional que es el intercambio de información, nosotros podemos principalmente tener una fuente muy amplia de información, de datos, de documentos al alcance de nuestras manos simplemente con una conexión a la Internet. Y por otro lado, nosotros también podemos compartir información con el resto de la comunidad. Cuando nosotros subimos una publicación, una investigación, si bien hay páginas especializadas, hay revistas indexadas cuando se trata de una investigación ya seria, y podemos incluso tener reconocimientos gracias a nuestras contribuciones. Pero lo que no tiene muchos requisitos o tiene requisitos muy básicos es justamente el actuar en las redes sociales, donde uno puede opinar irrestrictamente y puede subir algo de material siempre y cuando no esté censurado. eh, Hoy en día han debido ver que también hay muchas palabras que no están permitidas, ¿no? En su uso indiscriminado. O sea, hay muchos términos, muchas palabras que son ofensivas, entonces no se pueden subir eh, sin mayor responsabilidad a las redes sociales. Pero por otro lado, siempre ven la forma, ¿no? De dar los mensajes utilizando palabras con alguna máscara. ¿A qué me refiero? Eh, Se puede reemplazar un carácter de la palabra para que ya no, o sea, ya no se lea por completo y se entienda el significado que puede ser un tanto fuerte de esa palabra. Entonces se le pone un carácter, un asterisco, un signo de interrogación, se le pone un número en vez de una letra, entonces se le pone una máscara a esa palabra y uno puede publicar. Em, y bueno, ahí no hay tanta restricción, pero cuando queremos compartir una publicación, una investigación seria, ahí sí tiene que haber una estructura, tiene que haber ciertas condiciones que nos van a permitir que nosotros aportemos a la sociedad del conocimiento con nuestro trabajo. Entonces, em, esta sociedad de la información que se convierte en una sociedad del conocimiento ya es mucho más direccionada a fines académicos, ya principalmente. ¿Por qué les digo académicos? Porque nosotros siempre que vamos a emprender alguna actividad o cuando queremos alguna actualización en lo referente a la parte laboral que tenemos, podemos utilizar esta información, este conocimiento que lo comparten personas serias y evitarnos tener que hacer una investigación desde cero. Entonces, todo esto nos aporta mucho al crecimiento personal y profesional.
Entonces, es una de las ventajas que tenemos con la accesibilidad a la Internet, ¿no? Nosotros podemos tener sin mucho problema acceso a información actualizada, a tecnologías actualizadas, investigaciones actualizadas que nos van a servir para fines personales, pero también para fines de nuestras organizaciones, de las empresas donde estamos trabajando. ¿Qué características tiene la sociedad de la información? Acá vemos este listado, ¿no? Pero hay algunas que son un poco más, o sea, son generales y otras que son un poco más específicas. Por ejemplo, impulsar la globalización mediante el uso y desarrollo de las TIC. Cuando nosotros usamos las tecnologías de información y comunicación, desde luego estamos participando en lo que es la globalización. Cuando nosotros subimos un video, subimos un comentario, hacemos algo, estamos dándole acceso a toda la gente que se conecta a esas redes sociales a que pueda ver lo que nosotros compartimos o lo que nosotros opinamos. Puede ser que haya también respuestas de parte de algunos otros internautas y que muchas podrían ser favorables y otras desfavorables. Han debido escuchar de los haters, por ejemplo, que, bueno, son personas que van emitiendo sus criterios, a veces un tanto malintencionados respecto al trabajo de las personas que están compartiendo su producción de contenidos, ¿no? O sea, los que se dedican a la producción de contenidos para redes sociales no siempre van a estar a gusto de de toda la sociedad de la información. Entonces, hay que también entender esa situación y no llevarlo a planos personales, ¿no? Porque cuando uno ya se ve afectado por esto, también ya no le haya sentido a tener ese acceso a un lugar desagradable. Entonces, bueno, hay que entenderlo, como les digo, como un comentario, como una respuesta que si bien es a lo que nosotros hemos publicado, no es un ataque personal. Entonces, esa parte hay que nomás analizarla y si uno va a interactuar, tiene que estar preparado para cualquier eventualidad de ese tipo. No hay ningún problema, no es nada malo, pero como les digo, mm, hay que evitar ser desagradable en los comentarios porque también se puede llegar a tener algunas barreras por ahí y en algunos casos cierran cuentas, o sea, hay esas posibilidades, pero si uno se mantiene eh, compartiendo lo que uno quiere compartir con la sociedad, pues hay que hacerlo de acuerdo a las reglas de las redes sociales en las que vayamos a trabajar. Bueno, entonces, la globalización es innata de las tecnologías de información y comunicación. ¿Vamos a fomentar la sociedad del conocimiento? Claro que sí. Nosotros, cuando accedemos a alguna publicación, estamos fomentando ese trabajo que han hecho personas como nosotros, pero que se han dedicado a hacer una investigación, un trabajo muy especializado que nos puede servir o no para nuestros propósitos personales, pero a mucha gente le va a servir. Y cuando nosotros accedemos a esos documentos, se lleva un registro. Entonces, es como cuando visualizamos algún video, ¿no? Mientras más visualizaciones tiene, mucho más crédito va a tener esa publicación. Lo mismo con las investigaciones, con en algunos casos uno puede presentar estadísticas, puede hacer informes a ver, estudios de mercado que los puede publicar.
y les va a servir a muchas personas porque se evitan ya hacer ese trabajo, ¿no? Igual que nosotros, cuando necesitamos aprender algo, acudimos a los tutoriales, que los tutoriales nos facilitan mucho el manejo de algunas aplicaciones, el procesamiento de alguna información, incluso los procedimientos de algunos ejercicios que pueden ser complejos, pero que si tenemos una asistencia de ese tipo como un tutorial, podemos repetirlo 1000 veces y siempre vamos a poder eh, aprender de mejor manera. No es lo mismo que cuando uno asiste a una conferencia o a un taller y lo que se haga en esa conferencia o en ese taller no lo grabamos, por lo menos nosotros estamos atendiendo principalmente a lo que nos comparten, pero no nos llevamos una evidencia grabada de todo eso. Entonces, si queremos una mayor explicación, no tenemos necesariamente esa fuente de información. Pero los tutoriales, todo lo que está en las redes sociales, está a nuestro alcance las veces que necesitemos y si en algunos casos, cuando se trata de documentos, podemos obtener de forma gratuita una copia que también nos va a servir bastante. Bueno, mantener el libre flujo de la información y conocimiento. Em, Esto es importante porque así como uno puede compartir estudios, investigaciones, y como lo hacen muchas personas, cuando se restringe, cuando uno quiere, como idea o como ejemplo, un derecho de autor que quiere vender su producción, desde luego se limita. No es que estamos negando esta publicación a las personas en general, o sea, puede tener un costo y puede valer cada centavo de ese costo si es información valiosa para nosotros. Pero hay que tratar de mantener libre este flujo de información y conocimiento. Es decir, si nosotros podemos aportar a la sociedad del conocimiento con una investigación, hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que dejar de pensar de manera egoísta y hay que pensar en que eso le va a servir a alguna persona o a muchas personas y va a ser para nosotros también un logro el que podamos tener como referencia nuestro trabajo para otros trabajos. Marcar una generación, desde luego que sí. Como vemos, y ayer también estábamos revisando en los datos estadísticos, los niños que están entrando ya a la etapa escolar no conocen otra realidad que no sea la de la Internet. O sea, nosotros que somos mayores, tal vez muchos de ustedes todavía no estén superando los 30 años, pero ya hemos vivido ese cambio, ¿no? De la tecnología. Para nosotros no ha sido como algo nuevo la Internet, o sea, ha sido más bien algo nuevo. Nosotros hemos llegado a vivir ese desarrollo tecnológico, mientras que los niños que ahora están entrando a la escuela ya tienen claramente la idea de que cualquier necesidad de información la pueden obtener de Internet. No por eso vamos a dejar de comprar libros, ¿no? O sea, también los libros, como parte de la sociedad del conocimiento, nos sirven para seguir aprendiendo y nos sirven para también enseñar. Puede ser que nosotros les demos el acceso a nuestros hijos a la Internet, no hablemos de las redes sociales, sino a la Internet, pero también hay que ser responsable, ¿no? Porque eh, no es que la Internet les va a dar la misma atención que un adulto. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables con el uso de la red para las personas que están en formación.
Y bueno, desde luego, la generación que está ingresando, está entrando a la escuela ahora, va a también tener un desarrollo tecnológico, bueno, que va a marcar su vida hasta que empiece a dedicarse a una actividad laboral, hasta que empiecen, ¿no? En nuestro caso, como les digo, ha sido eh, la explosión de las redes sociales y hay que ver qué se viene por delante. Ya sabemos que la inteligencia artificial ya la estamos viviendo, ya la estamos eh, compartiendo, estamos haciendo uso de inteligencia artificial y hay que esperar mucho por delante, ¿no? Entonces, hay que nomás entender que la sociedad de la información va a marcar las generaciones que ya están presentes y las generaciones futuras también, porque es un constante desarrollo y es un constante cambio para mejorar. También va a comunicar de forma inmediata los eventos o noticias de interés público. O sea, esto, pese a que es obvio, nosotros muchas veces sin pretender publicitar alguna actividad, solamente con compartir que estamos ahí, le estamos dando ese espacio, ¿no? Y estamos eh, también comunicando al resto de la sociedad de la información, del conocimiento, que hemos participado en un evento y ha tenido ciertas características. em, Eso le puede servir al organizador, al lugar donde se ha desarrollado el evento, pero también nos va a servir para que nosotros eh, comuniquemos a todos nuestros contactos qué es lo que hacemos o qué es lo que está pasando en alguna situación que no sale de forma pública, pero puede hacerse por estos medios, ¿no? De las redes sociales. Y también esto es ya bien conocido que muchos, cuando hay algún inconveniente, cuando hay algún accidente, cuando hay alguna situación extraña, la publican en redes sociales y bueno, a veces nos beneficiamos con esa información. Entonces, también es una de las características de esta sociedad. Y permitir una mayor influencia de la sociedad en decisiones políticas. Ya se viene el próximo año bueno, las elecciones y desde hace tiempo que están haciendo campaña política muchas personas, aunque no lo hagan de forma eh, explícita, ¿no? O sea, no es que están eh, queriendo postularse a en este caso a la presidencia del país de forma abierta, pero ya aparecer en redes sociales, aparecer de forma pública después de algún tiempo de ausencia, ya como que nos llama la atención, ¿no? Y ya entendemos por dónde va la situación. eh, ya al año, tal vez no tengamos que esperar hasta el año, tal vez desde fines de este año ya empiecen a moverse un poco más en lo que va a ser la definición de candidatos. Y bueno, vamos a empezar a también recibir mucha información de lo que va a ser esta contienda política, em, de cierta forma con preferencias y con rechazos, porque la situación actual realmente es muy crítica y bueno, nos está afectando de forma muy agresiva. Y hay que ver que los cambios que vayamos a tener en adelante realmente nos sean favorables y podamos estar mejor. Bueno, otra de las características, acelerar el desarrollo económico de los países mediante la tecnología. Esto es realmente... No, 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 Perdón, hay un tarjeta. micrófono abierto, por Es te favor. encargo, mami, soy de Tarija. Ahora ven un cachito y pasa. Sus micrófonos, por favor.
Ok, entonces, la tecnología realmente nos ayuda a desarrollarnos económicamente. Si nos ayuda como empresas, como individuos, en consecuencia también va a ayudar al desarrollo económico de los países. Un país con mejor tecnología, desde luego que va a tener un mayor desarrollo económico. Entonces acá ya lo estamos aprendiendo con la experiencia de eh, muchos países asiáticos que están en la punta de la pirámide de la tecnología, o sea, están realmente sobre el resto de los países porque están permanentemente investigando, desarrollando e innovando la tecnología. Entonces, no va a ver la economía de sus países y realmente están muy sólidos con su economía y eso es favorable para toda la población de ese país, ¿no? Y eso es gracias a la tecnología. Eliminar la presencialidad para comunicarse, estudiar o trabajar. Esta, además de ser una característica, es una de las mayores ventajas que tiene el uso de estas tecnologías, ¿no? De estas TIC. Ayer comentábamos también que hoy en día ya no es para nada trágico que los estudiantes pasen clases virtuales, o sea, estudiantes de colegio, ¿no? En el caso de los estudiantes de pregrado, como les está tocando el caso de ahora, ustedes todas sus clases las están pasando de manera virtual, por lo menos mediante Funde, ¿no? Y esto facilita mucho el poder darle continuidad a los estudios porque no tiene que estar uno desplazándose físicamente a otro lado. Y además, como es también el caso de los grupos de Funde, tenemos estudiantes de varios departamentos, entonces se puede abrir cualquier posibilidad mediante las tecnologías para que en el trabajo, en el estudio, y es más, con la familia también, ¿no? Mantener un contacto o una comunicación permanente con personas que no están cerca nuestro es una de las mayores ventajas de la Internet porque, bueno, como también comentábamos ayer, em, la comunicación ahora ya no tiene un costo elevado, es simplemente el costo de acceder a Internet y después nos podemos comunicar todo el día si fuera necesario con personas que están lejos de nuestro alcance. Entonces, ya no es, ya no hay esa necesidad de poder desplazarse a otro lado para poder trabajar, estudiar o tener comunicación con cualquier persona y en cualquier momento. Ahí han debido escuchar o han debido tal vez ya experimentar los trabajos en línea que en algunos casos, por la diferencia horaria, pueden tener cierta complicación, pero si analizamos ese aspecto desde el punto de vista de organización del tiempo, si nosotros tuviéramos que trabajar como idea desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, nos levantamos un poquito, nos despertamos un poco más temprano, ya digamos que vamos a madrugar, trabajamos hasta las 2 de la tarde, 8 horas, y después tenemos el resto del día libre. Entonces, un horario que puede parecer exigente, tal vez incómodo, pero nos favorece también a que nosotros podamos organizar mejor nuestro tiempo y que podamos disponer de ese tiempo eh, sacándole más provecho, ¿no? Entonces, eso también es muy favorable del uso de las nuevas tecnologías. La creación de nuevos puestos de trabajo, antes, como ustedes saben, no había los community managers
Hoy en día las empresas buscan gente especializada en la gestión de redes sociales. Entonces, es un trabajo que normalmente se delega al área de marketing, pero para gestionar redes sociales no es necesario estudiar marketing. O sea, hay que tener conocimiento y demás, pero principalmente es manejar redes, saber cómo manejar las redes. Entonces, ese es un nuevo cargo que se ha dado con el uso precisamente de las tecnologías. Em, Después hay asistencia en línea, o sea, lo que todavía tenemos como call centers, o sea, los centros de llamadas, donde la gente acude para recibir ayuda o recibir información de manera inmediata. Y esto también se puede hacer mediante las tecnologías de información y comunicación, estando en cualquier lugar del mundo. Y hay mucha gente que tiene ingresos como para poder viajar y seguir trabajando sin mayor inconveniente, o sea, no dejar de lado la actividad laboral por el hecho de realizar algún viaje. Entonces, estos puestos de trabajo que se están generando por el uso de las tecnologías también van a seguir en diversificación y si hoy estamos trabajando como cajeros de banco, tal vez no creo que tal vez sea muy adecuado, ¿no? Pero muy seguro que de acá a algún tiempo, tal vez un tiempo muy breve, vamos a tener solamente cajeros automáticos para poder retirar y depositar dinero. Y en los bancos de algunos países del exterior es una infraestructura grande que ya no tienen personal. ¿Por qué? Porque todo se puede hacer de forma digital, desde la apertura de una cuenta hasta la administración de las cuentas, desde luego de los recursos que uno tiene en ese banco. Entonces, ¿para qué tendría necesidad una persona de ir al banco si puede hacer todo en línea o mediante los cajeros automáticos? No hay mucho sentido de tener un grupo de personas trabajando cuando no hay demanda de atención. Si uno puede solucionar todo por redes o, perdón, de forma electrónica o mediante los cajeros automáticos, como les decía, ¿no? Entonces, ahí, si bien vamos a dejar de lado esos trabajos, esos puestos de trabajo que son muy operativos, se van a generar otro tipo de puestos de trabajo, como es la atención a los clientes, ¿no? De manera remota. Así que estas oportunidades son gracias a las tecnologías. Y por último, optimizar los procesos industriales obsoletos, que finalmente conducen a la transformación digital. Eh, a ver, cuando hace un tiempo atrás todavía, ¿no? Y seguro que en muchas empresas todavía hay esa práctica de la asistencia que registra en un libro. Y hace algunos años el Ministerio de Trabajo lo que hacía era exigir los libros de asistencia. Hoy en día, con los sistemas biométricos para el ingreso y salida del personal, no es necesario tener un registro escrito, un registro físico de la asistencia del personal, porque todo está registrado en el ingreso y la salida de las instalaciones, y ahí se puede saber cuánto tiempo trabajan las personas, o bueno, cuál es el horario en el que están dentro de las instalaciones. No, eso no significa que estén trabajando, pero sí que cumplen un horario y si realmente están eh, eh, generando algún trabajo adicional o no, ¿no? O sea, las horas extras. Y esto ya el Ministerio de Trabajo pide algunas características de los sistemas informáticos de registro de asistencia y da por válido. Y cuando hay un reclamo de alguna persona, de algún trabajador,
y se piden los registros de la asistencia, puede ser porque se está sancionando a alguien, se puede hacer un control mucho más ágil en cuanto a los horarios, en cuanto a si hay retrasos en el ingreso, si hay salidas anticipadas y todo, para determinar si efectivamente el descuento, la sanción que se le ha hecho al trabajador corresponde o no. Entonces, facilita mucho, ¿no? Esto de los procesos que son obsoletos. Otros procesos en las industrias que ya no tendrían que manejarse de esa forma son cuando hay mucho trabajo manual en vez de usar tecnologías, ¿no? Hacemos otro ejemplo similar al de la asistencia y resulta que en cierto momento para llevar la contabilidad se llenaban libros manualmente. Entonces, no es por, por costumbre que se les dice libros mayores, libros diarios, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes todavía han visto esos documentos. Eran registros físicos donde se le daban, incluso ya venían con esa diagramación de un libro contable con debe haber, que tenían que cuadrar y todo para registrar diariamente los movimientos. Entonces, ya con el uso de la tecnología, hoy en día las personas que hacen contabilidad de forma manual tienen que dedicarle mucho tiempo cuando podrían hacer uso de la tecnología y realmente evitar esos procesos que no son para nada, eh, son útiles, pero no son prácticos. Entonces, lo que se vuelve obsoleto hay que dejar de hacerlo y hay que implementar el uso de las tecnologías. ¿Qué ventajas tiene la sociedad de la información? Primero, la eficiencia. Entonces, ya habíamos visto en alguna otra materia que uno es eficaz cuando cumple los objetivos sin importar cuánto uso de recursos hemos hecho, ¿no? Pero uno es eficiente cuando logra objetivos haciendo el menor uso posible de recursos. Entonces, claro, la sociedad de la información nos da esa ventaja, la eficiencia. Cuando tenemos más datos y más información, la producción se hace mucho más eficiente, el trabajo se hace mucho más eficiente. Entonces, esto hace que suba la productividad y desde luego va a afectar a la disminución de los costos, que si nosotros traducimos en beneficios, vamos a tener un mayor beneficio para la empresa o para los dueños. El acceso a los bienes. Como la información está tan abierta al público, entonces cualquier persona puede sacarle provecho a esa información. Y ya lo comentábamos hace rato, cuando nos comparten estudios recientes, realmente nos evitan ese trabajo de buscar fuentes primarias. Entonces, ya nos entregan una publicación nueva y esa va a ser nuestra fuente, una fuente secundaria para cualquier trabajo que queramos realizar. Entonces, ese acceso a estos bienes es gracias a la Internet. Entonces, nosotros nos beneficiamos y no solamente como personas, ¿no? También beneficiamos a las instituciones, beneficiamos a nuestras familias. Hay mucha sinergia en cuanto a los beneficios que nos da. La democracia. Acá hablamos no del sistema político, ¿no? Sino que el acceso a la información tiene que ser simple. Y cuando es simple y es además de bajo costo, se hace más accesible para todos. Entonces, mm, lo que también mencionábamos, ¿no? Si hay publicaciones que tienen un precio,
que nos va a significar realizar un pago, si el contenido es valioso, desde luego que vale ese precio. Y ahí la diferencia entre precio y valor, ¿no? Cuando nosotros percibimos un valor de algo, puede ser un producto o un servicio, que va por encima de su precio, realmente estamos ganando. Y con la información es así. Si tenemos información gratuita, obviamente que es pues 100% favorable para nosotros. Ahora, si esa información nos va a costar pagar algo, tenemos que medir el valor de esa información para poder decir si efectivamente nos está siendo favorable o no. Normalmente va a ser así. O sea, cuando vemos la edición de un nuevo o de un libro que ha sido actualizado, entonces, si ya tenemos un libro anterior, no vemos necesariamente las ventajas, pero la actualización siempre va a ser útil. Entonces, podemos hacer una inversión, comprar una nueva edición de ese libro y beneficiarnos con lo que se ha incluido en esta nueva edición y valorar eso, ¿no? Ver si el precio que nosotros estamos pagando está al nivel de su valor para nosotros o si está por encima o por debajo. Y la democracia tiene que ver con eso. Cuando más accesible sea la información, el conocimiento, va a llegar a más personas. Y eso va a ser útil para más personas. La comunicación. No hay cómo negarlo. La sociedad de la información facilita y agiliza la comunicación desde cualquier lugar del mundo. Y vamos a tener una sociedad informada. Cuando abrimos cualquier red social, realmente nos está llegando información de todo lado, ¿no? Hay alguna información que la vamos a dejar de lado, pero hay otra información que sí nos va a servir. Entonces nosotros nos estamos beneficiando de la sociedad de la información para estar también más actualizados, para que nosotros podamos tener ese acceso a la información que nos sirve para tomar decisiones. Si estamos por viajar y nos llega una noticia que van a iniciar un paro de transporte con bloqueos, obviamente no, salvo que sea muy urgente, ¿no? Vamos a tener que viajar. Pero si no, gracias a esa información que nos llega, nosotros podemos tomar una decisión muy acertada de viajar o no, porque nos podemos quedar en medio camino y bueno, sabemos todas las consecuencias de estar en medio de un bloqueo. Y es dejar de perjudicarse, ¿no? Así que esa es también otra de las ventajas. Por otro lado, ¿cuáles son las desventajas de la sociedad de la información? Entonces tenemos la homogenización. ¿Qué pasa? Que cuando somos heterogéneos, y esto significa que somos diferentes, eh, también tenemos más tolerancia. Pero cuando nos vamos homogeneizando, cuando vamos como ovejas de un rebaño, ¿no? Todos por la misma senda, deja de haber esa individualidad. Entonces ya actuamos como un grupo que no piensa, o sea, que no piensa independientemente. El pensamiento es del grupo, no de las personas. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo lo mismo, estamos pensando lo mismo, estamos sintiendo lo mismo y el tener esa homogeneidad lo único que va a hacer es entorpecer nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, eh, hay que, no podemos dejar de ser parte de la sociedad de la información, pero no podemos renunciar a nuestra individualidad. Ahora se ve con mucho más claridad
las tendencias de moda, ¿no? Si uno ve ropa por redes sociales, que es ropa de moda, y compra esa ropa de moda, cuando sale a la calle se da cuenta que todo el mundo viste igual, ¿no? O sea, nos estamos haciendo muy iguales al resto. Y tal vez no lo percibamos de manera muy obvia, pero hay otras personas, porque bueno, nosotros vemos que eso es lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra red, entonces no nos parece extraño, pero hay otras personas que van a ver y van a notar eso. Eh, la, las ideas, los pensamientos que se van publicando, se van compartiendo, eh, igual nos hacen muy homogéneos y perdemos criterio, perdemos hasta opinión en cuanto a lo que ocurre o lo que pueda ocurrir por alguna acción. Entonces, hay que dejar de lado, hay que mantenerse crítico con esto y hay que nomás, si bien somos parte de esta sociedad, hay que mantener la individualidad. Otra desventaja, el desempleo y la precarización. Eh, el ejemplo que les daba de los cajeros de banco es por el avance tecnológico. En países del exterior, donde puede haber una persona en cajas para algún cliente todavía que va y deposita su dinero en una caja o quiere retirar el dinero de una caja, va a haber una persona y el resto de las 10 o 20 cajas no tienen ya sentido, no tienen necesidad. Entonces, ¿qué ha pasado con esas 10 o 20 personas? O han tenido la opción de trabajar en otra área o directamente se han quedado sin trabajo. Entonces ahí el desempleo también es una consecuencia de la sociedad de la información. Los puestos operativos ya no son necesarios, se reemplazan los trabajos operativos por sistemas tecnológicos, ¿no? Y la automatización va a favorecer a los intereses de cualquier empresa, pero va a desfavorecer a las personas que dependían de esos trabajos operativos. Entonces, las fuentes de empleo van a ir cambiando, ¿no? Muchas van a dejar de existir, pero otras van a cambiar. Tal vez, y lo que comentaba ayer uno de sus compañeros, tenemos que actualizarnos permanentemente en lo que son tecnologías, totalmente de acuerdo. Donde no estoy de acuerdo es en que las personas que son muy mayores y les ha costado este cambio, ¿no? De las tecnologías que no quieren ni utilizar un teléfono inteligente. Si hay interés de ellos, claro, lo van a hacer, pero si no hay interés, tampoco es que van a necesitar, no hay una dependencia. Para nosotros sí, porque tenemos que seguir vigentes, tenemos que estar, em, si estamos desarrollando algún trabajo, tenemos que estar aptos para continuar desarrollando ese trabajo y que no nos volvamos nosotros obsoletos. Y los estudiantes, los niños, los jovencitos, también, desde luego que tienen que ir eh, capacitándose en lo que son las nuevas tecnologías para estar o mantener el ritmo que los tiempos actuales exigen, ¿no? Entonces, hay que hacer eso, tenemos que capacitarnos, tenemos que ir de la mano de la tecnología y adecuarnos, ¿no? Hay un cambio, nosotros tenemos que saber adecuarnos a los cambios y no podemos resistirnos al cambio, ¿no? Eso es algo que hay que trabajar para no tener eh, traumas al respecto. Sus micrófonos, por favor. Entonces, también como parte de esto,
las condiciones laborales cambian para muchas personas, ¿no? Hay sueldos muy bajos, la informalidad y algo que afecta también es no tener beneficios sociales, ¿no? O sea, beneficios que tenemos gracias al trabajo. El seguro médico, el principal beneficio, bueno, el principal es el sueldo, pero después está el seguro médico. Si no tenemos un trabajo que nos dé esa protección, lamentablemente estamos expuestos a que ante cualquier problema de salud dejemos de trabajar y nos perjudiquemos mucho más, ¿no? Entonces, hay que nomás tratar de mantener un puesto laboral y si depende de nosotros, pues tenemos que actualizarnos y tenemos que siempre ir de la mano de la tecnología para que no tengamos mayores inconvenientes. Em, Así como la homogenización nos hace muy iguales, también ahí nos afecta la pérdida de la intimidad. Entonces, hay gente que publica mucho en las redes sociales y publica información que no se la piden, ¿no? Por ejemplo, y esto sale en muchas alertas, eh, si uno se saca una foto con su carro, tiene que evitar que aparezca la placa del vehículo, ¿no? Porque eh, le pueden hacer algún seguimiento, puede haber algo por ahí. Si uno tiene hijos pequeños, tiene que evitar publicar que se van en bus escolar o que están en tal escuela, que tienen tales horarios, que uno no puede ir a recogerlos o no puede ir a llevarlos por alguna situación. O sea, hay información que no es necesario compartirla. Y desde luego hay que mantener esa intimidad con los asuntos personales para no caer en esa situación de excedernos con la información que subimos a las redes. Y la concentración económica, ¿no? Acá la globalización también se va a llevar mucho de lo que va a ser nuestra producción. Cuando nosotros vemos que se puede dejar de producir localmente y es más, para comercializar, podemos comprar ya los productos terminados con nuestra marca, con las características que necesitemos y demás, lo que hace China. eh, Nosotros podemos tener cualquier prenda de vestir con una marca propia que se hace en China, pero se vende en nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasa con la producción local? Va a mermar y tal vez en algún momento ya no seamos no tengamos una sociedad local competitiva en la producción, ¿no? O sea, si ya lo hacen en otro país a mejores precios, de a poco vamos a perder esa capacidad productiva y bueno, vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Y eso nos va a generar que nuestra economía también se desplace. Si bien la parte comercial puede estar en nuestro territorio, pero la parte productiva sale de acá y bueno, nosotros perdemos recursos, ¿no? Perdemos fuentes de trabajo, perdemos eh, capacidad de desarrollo y nos volvemos en un país consumidor y ya no en un país productor. Ok, pasamos al siguiente capítulo. La infraestructura para el comercio electrónico. ¿Qué es la infraestructura? Es, si lo comparamos con un edificio, con una institución, la infraestructura es la parte física. Si comparamos con una organización, la infraestructura es la parte organizativa, ¿no? ¿Cómo está?
cómo están dispuestos los cargos, cómo están dispuestas las jerarquías, todo. Pero cuando hablamos de la Internet, cuando hablamos de algo que no es tangible, hay que analizar un poco cómo es esta infraestructura. Entonces, el desarrollo de las computadoras viene del siglo pasado, ¿no? Prácticamente los años 60. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como ven en esta imagen, desarrolló una computadora que cabía en una habitación enorme. Entonces son varios circuitos, muchos conectores, muchos cables, procesadores, que en principio servían para hacer cálculos matemáticos solamente, ¿no? Entonces, claro, cálculos muy sofisticados que hacerlo de forma manual requería mucho esfuerzo. Entonces se fue creando estos sistemas informáticos que de alguna forma tenían que comunicarse unos con otros. ¿Y para qué? Para poder compartir información. No las computadoras en sí, sino las personas que trabajaban con esas computadoras. Y el Departamento de Defensa realmente vio como una necesidad el que haya esa telecomunicación entre ordenadores, entre computadoras. Y su accesibilidad tenía que ser bastante robusta para que puedan funcionar, que se puedan comunicar, aunque alguna de las computadoras tenga problemas, tenga desperfectos. Bueno, entonces así nace la Internet. Y en el año 1969 se crea esta red experimental con una conexión de 4 nodos a una velocidad de 56 kilobytes por segundo. Que claro, o sea, para la época era algo nunca antes visto. Era una comunicación muy ágil, pero no como la comunicación que tenemos ahora, desde luego. Entonces, ya hubo un desarrollo tecnológico que sirvió para el Departamento de Defensa, creando una red o varias redes militares, perdón. Entonces, en Estados Unidos está Milnet y en Europa Minet. Y después a esas redes se fueron colgando muchos servidores y muchos usuarios. Y los primeros que realmente tenían que intervenir y era como parte del desarrollo también, eran las universidades. La participación de las universidades ha dado curso a mucho desarrollo y también ha dado lugar a que las personas puedan aportar con su creatividad a las mejoras, ¿no? Y todo esto con el desarrollo. Desde luego, el gobierno se servía de esta red entre computadoras y posteriormente ya también se transfirió esta tecnología a la parte privada y las empresas ya también empezaron a generar sus redes. Entonces acá se desarrolló esta red que se llamó ARPANET, el precursor de la Internet. Entonces, ARPANET lo que hacía era prohibir el uso de esta red para, para propósitos comerciales. Entonces, por eso también tenía que haber desde el lado privado, tenía que haber un desarrollo de una red de comunicación que no les afecte, o sea, para su
uso comercial, desde luego, y que no tenga esa conexión con ARPANET, que si bien era muy restringida porque su finalidad era justamente la defensa del país del norte, entonces no había una intercomunicación entre estas redes. Y acá vemos un poquito cómo ha sido el desarrollo de la Internet, ¿no? Desde el año 1969 con ARPANET, luego a principios de los 70 se desarrolla un protocolo de comunicación, el TCP/IP. En 1971 se da inicio al correo electrónico. En 1983 ya ARPANET adopta el protocolo TCP/IP. Y posteriormente, como vemos en esta línea de tiempo, llegamos hasta el año 2006, donde Internet llega a 100.000 millones de usuarios. Y ya acá, en este cuadro, solamente llega al 2006 con Facebook, pero acá otro de los hitos que ha tenido la Internet es el TikTok, ¿no? Que ha sido realmente un vuelco del interés que teníamos en Facebook. Ahora se ha trasladado a TikTok. La gente navega más en TikTok que en Facebook, pero todavía seguimos utilizando la red social que es la más grande, ¿no? El Facebook. Bueno, entonces, la NFC o la NSF, que es la National Science Foundation, comienza la primera fase del desarrollo de la nueva red, que es la NSFNet. Entonces, esta red se componía de redes regionales que se conectaban a un backbone, un gran backbone. ¿Qué es un backbone? Es como la columna vertebral de una red. O sea, un backbone es una línea o conjunto de líneas a las que las redes de área local se conectan para tener una conexión de área amplia, que es la conexión WAN, o dentro de una red de área local, que es la LAN, para abarcar distancias de manera eficiente, por ejemplo, entre edificios, ¿no? Cuando uno se conecta a una red, tiene que conectarse a este backbone y va a tener mucha más velocidad en las conexiones y todo. Entonces acá, Internet ya desarrolló este nuevo tipo de comunicación mediante los puntos de presencia o los POP, que nos daban puntos de conexión para que podamos estar dentro de la red y mejorar la velocidad de nuestras comunicaciones gracias a estos puntos de presencia. Acá también se fueron desarrollando algunos términos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el tráfico de datos que tiene que llegar a un punto de acceso, esa es una NAP. Entonces, un punto de acceso a una red de trabajo, la Network Access Point. Y estos otros términos, ¿no? La ISP, que es la Internet Service Provider, y la IAP, que es la Internet Access Provider. Y esto también son los proveedores del servicio a Internet, que son como un intermediario entre la Internet general y los usuarios, o también otros proveedores de servicios. Acá vemos un ejemplo de un backbone. Entonces, así funciona esta comunicación entre diferentes países, diferentes puntos, y en Estados Unidos y en Europa se concentra mucho, ¿no? Lo de
la información que comparten. Y claro, de ahí, si vemos hacia el lado asiático, Hong Kong, Tokio, Singapur y hacia abajo, Australia. Pero hay una concentración muy importante en lo que es Estados Unidos y Europa. ¿Qué son las redes? Las redes, a ver, son las 3:05. Nos daremos 5 minutitos para continuar la presentación. Así que si quieren tomarse un cafecito, una agüita, este es el momento. Y nos vemos bueno, continuamos en 5 minutos, por favor.
Continuamos. Entonces, las redes. Cuando hablamos de las tecnologías de información, una red es una serie de puntos de conexión o nodos intercomunicados mediante canales. Y estas redes pueden interconectarse con otras redes e incluso tener subredes. Las redes se pueden clasificar de las siguientes formas. Según el área que cubren, o las LAN, las Local Area Network, las WAN, las Wide Area Network y las MAN, las Metropolitan Area Network. Según la tecnología de transmisión, TCP/IP, SNA, SPX, IPX, NetBWI y etc. Según el tipo de información que transportan, pueden ser voz, datos o ambos. Según quien puede acceder, desde luego las redes privadas y las redes públicas. Según la naturaleza de las conexiones, dedicadas, conmutadas o virtuales. Según la naturaleza de los enlaces o el canal, por cableado, que puede ser fibra óptica, cable coaxial o cable de par trenzado, o sin cable. Y acá tenemos las conexiones por radio, por microondas, satélite, por infrarrojo, etc. Las conexiones o los tipos de conexiones a Internet se pueden hacer mediante una red ADSL, que es con una línea telefónica, por cable, ahí veíamos la fibra óptica, la fibra coaxial, las redes inalámbricas, ahí tenemos la LMDS, la PLC y la WiMAX, la telefonía móvil, ahí tenemos GSM, GPRS y la 4G, que me parece que la mayoría de los teléfonos inteligentes ya están funcionando con este tipo de conexión. La conexión satelital, que realmente nos da esa posibilidad de cubrir con el intercambio por la red de los satélites todo el mundo, ¿no? Y nos podemos conectar con cualquier lugar del mundo. Hay un micrófono encendido, por favor. Los mecanismos de acceso a Internet tienen estos problemas, ¿no? Cuando hay que conectar o interconectar dos o más ordenadores, hay que disponer de un protocolo que permita que estos dispositivos puedan intercomunicarse, ¿no? O sea, de cierta forma entenderse. Estos protocolos van a poder, o lo que hacen es facilitar que diferentes sistemas operativos puedan interactuar. Entonces acá la conexión puede darse por diferentes medios, cable, satélite, etcétera, pero ya no hay esa restricción de que se tengan que conectar o se puedan conectar solamente sistemas del mismo, o perdón, dispositivos con el mismo sistema operativo. Gracias a estos protocolos de interconexión se pueden actuar diferentes sistemas operativos e intercambiar información. Entonces, un protocolo de comunicación es un conjunto de normas que regulan la comunicación. Entonces, hay un establecimiento, mantenimiento y cancelación entre distintos dispositivos, que pueden ser computadoras u ordenadores, impresoras y cualquier otro aparato que acceda a esta red, pero tiene que ser de la misma red o del mismo sistema. Los protocolos sobre los cuales se ha diseñado Internet tienen estos principios básicos. La interoperabilidad, que permite conectar ordenadores o computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos. La formación por capas, que es un conjunto de protocolos estructurado por capas y cada capa se constituye encima de las inferiores. Entonces hay una jerarquía acá de capas donde si han tenido la oportunidad de trabajar con Photoshop, eh, se pueden, en una misma imagen, se pueden tener varias capas para poder ver
algún trabajo, algunas variaciones, correcciones que se vayan haciendo. Entonces, funciona como algo así, ¿no? Hay capas. Entonces, sobre un protocolo puede venir otro y sobre ese protocolo otro que mejoran el protocolo en sí. O sea, el protocolo total se va a ir mejorando por las capas, ¿no? Tiene que haber simplicidad. Cada una de estas capas solo va a proporcionar pocas funciones u operaciones. Entonces, mientras más simple sea esta capa, mucho mejor. Y tienen que ir de extremo a extremo. Entonces, la interpretación de los datos es responsabilidad del nivel de aplicación. Cuando nosotros queremos intercambiar, y esto desde luego ocurre en muchos de los comercios electrónicos, incluidos los bancos, cuando queremos intercambiar información, se tiene que estar totalmente seguro ese medio de comunicación para no tener inconvenientes de eh, hackeo de nuestras cuentas. Entonces, ahí es importante que tengamos cierto cuidado también con nuestra información personal, de forma que no expongamos el acceso a nuestros datos a cualquier persona, ¿no? Entonces, y acá, esta situación del acceso al Internet nos facilita mucho, pero también nos delega mucha responsabilidad, principalmente en lo que se refiere a los datos personales que compartimos, ¿no? ¿Qué son los dominios? Ustedes han debido ver que cuando accedemos a un sitio web, a un sitio de la red, hay direcciones de correo con una extensión. Entonces, esa extensión hace referencia a un dominio, que es un nombre único para identificar un sitio web en la red. Entonces, ahí tenemos, a ver, como ejemplo, el www.ejemplo.com. Entonces, el dominio es la extensión com.com. Y el sitio es simplemente example o ejemplo. El inicio, que son las tres Ws o dobles V, significan World Wide Web, o sea, la red a nivel mundial. Y bueno, la extensión tiene que ver con un registro que se hace dentro del dominio de una empresa. Entonces, acá esta administración viene para los nombres del dominio y también nos dan el dato de dónde está nuestra página web, nuestro sitio web, a qué dominio pertenece. Entonces, estos dominios web se han convertido en parte de nuestra vida, en parte de la era o de la época actual. Y cómo funcionan o cómo pueden ayudar a los negocios es importante. Y acá, bueno, van a tener unas actividades para que puedan desarrollar y también para que puedan investigar esto de los dominios. De momento, acá hay un pantallazo de lo que son los dominios web y el funcionamiento y cómo se hace el hospedaje, va a ir como esa actividad que les comento. Entonces, los dominios web tienen una larga historia, ¿no? La primera red de computadoras creada por DARPA en 1969, cuando empezó a generar los dominios web, se registraban como algo desconocido, ¿no? Entonces, en los años 80, una década después, ya el sistema de nombres de dominio o los DNS se crea para mejorar la facilidad de uso en la web. Entonces, el primer registro de un dominio web fue symbolics.com, de esta página de symbolics.com en el año 1985.
Si bien ya teníamos los dominios, entonces se hizo un primer registro de dominio con este sitio web, symbolics.com. Casi 16 años desde que se creó la primera red. Y cuando se habla de dominio, tenemos que ver, o sea, tiene que ver con la dirección por la cual los usuarios van a acceder al sitio web. Entonces, cuando nosotros necesitamos o queremos habilitar un sitio web, tenemos que entender a qué dominio nos corresponde o qué dominio nos es más útil utilizar. Y hay dos grandes grupos de dominios, que son el dominio GTLD, que son los dominios de nivel superior globales, y los CCTDL, que son los dominios de nivel superior de código de país. Entonces acá están los ejemplos. Los dominios de nivel superior globales son los .com para uso comercial, .net para infraestructuras de la red, .org para sitios de organizaciones, .gov. Este .gov es para los países que hablan inglés, ¿no? Porque ya nosotros, como país latino, utilizamos .gov, pero con la B, con B, no con V. Antes de que se haga ese cambio, en cualquier sitio web de organismos gubernamentales, iba con esta GOW o V y no con la GOV. Ahora hay esa diferenciación. Los países que hablan inglés o que tienen mucho manejo de inglés tienen el gov con V y los países latinos con B normal. La extensión .mil son para dependencias militares y la extensión .edu para institutos o instituciones educativas. Los otros dominios, que son de nivel superior de código de país, en el caso nuestro es .bo, de Bolivia. El caso de Chile, tienen que ser dos letras que identifican al país, ¿no? Y en el caso de Chile es L, porque ya estaba tomado CH. Y, bueno, le faltó el puntito ahí, pero es .cl. Ahora, para México tampoco está ME, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba tomado por otro país u otra extensión. Entonces, se sigue con la siguiente letra. Entonces, de México es MX. Y de Estados Unidos es no EU, ¿no? Sino que por su nombre en inglés es US. Y dentro del comercio electrónico, estos son los dominios más deseados, los GTLDS. Entonces tenemos el punto web para generar nuevos modelos de negocio. El punto shop para impulsar las tiendas en la red. El punto hotel, que es para el mundo de la hotelería y hospedaje. El punto app para el entorno de las aplicaciones. El punto store para apoyar la tienda en la red. No es lo mismo que el punto shop, o sea, son similares, pero esto tiene también que ver con el manejo de tiendas en línea, pero ahí tenemos dos dominios que son igual de cotizados. El que tiene más interés, desde luego más deseo, es el punto shop, pero el punto store ahí está en el quinto lugar. Punto online para llevar el negocio, bueno, más lejos. El punto news para noticias, para difundir noticias. Punto music para sitios de música. Punto blog para los blogs, ¿no? Cuando nosotros igual desarrollamos un blog, podemos ir actualizando, subiendo información y demás.
y ese sitio web nos conviene que esté con esa extensión .blog. Y .email para que se encuentren rápidamente. Entonces, estos son los 10 dominios más deseados. Si ustedes van a querer hacer un negocio en línea, entonces podrían utilizar más específicamente estos dominios, aunque el .com, que es para cualquier tipo o para cualquier fin comercial, también es bastante útil. Vamos al siguiente capítulo, que es el comercio electrónico y la empresa. El comercio electrónico tiene que ver justamente con el desarrollo de las empresas que han traspasado fronteras. En primer lugar, cuando han puesto una extensión de su empresa en otro país, o cuando han llevado la parte comercial a diferentes países, ¿no? Entonces ahí lo primero que se tenía que hacer es instalar físicamente la empresa en otro país. Pero con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, ya no era necesario o ya no es necesario que las empresas se instalen físicamente en otro país. Hoy en día podemos tener una empresa consultora que tiene su base a ver, vamos a ver un país, ya en Europa, en Francia, digamos, que puede dar servicios de consultoría en Bolivia sin tener que desplazar ni personas ni tener una oficina física en nuestro país. Entonces, ya eso nos genera un ahorro de recursos bastante importante, porque el tener que instalarse en un país extraño al nuestro, ¿no? Al de origen, implica, para empezar, conocer el país, después conocer de la legislación en ese país, conocer de las costumbres, las tradiciones. ¿Por qué? Porque, como ejemplo, si esta consultoría o esta empresa consultora francesa quiere dar servicios en un país mm, con una cultura un tanto, bueno, diferente a la nuestra, como puede ser la cultura musulmana, entonces tiene que saber cuáles son sus creencias, sus tradiciones y todo, para no ir en contra de ellos. Y lo mismo con cualquier país. Entonces, cuando se da paso al desarrollo tecnológico y ya no es necesario que se instale que tengamos una extensión de la empresa en otro país, se tiene el servicio disponible en nuestro sitio web, donde pueden acceder de cualquier lugar del mundo y nosotros, bueno, la empresa puede brindar los servicios, puede venderle productos sin mayor complicación. La parte de logística, desde luego, ya es otro tema, pero pueden prestar los servicios a cualquier lugar del mundo. Y las TIC nos han dado esa posibilidad, ¿no? Bueno, acá tenemos que en un estudio se determinó que gracias a las TIC, las empresas han mejorado su productividad en al menos 2,5%. Esto puede no parecer mucho, pero la productividad se, se calcula entre los recursos que se utilizan y los productos que se terminan.
Entonces, si para el ejemplo de un par de zapatos, bueno, digamos, para un par de zapatos utilizamos 3 pies cuadrados de cuero. Para hacer 100 pares de zapatos vamos a necesitar 300 pies cuadrados de cuero. Pero hay muchos retazos que para un par pueden ser inútiles, ya, o sea, se desechan. Pero cuando hablamos de 100 pares, ya esos retazos pueden hacerse mucho más, se pueden aprovechar mucho más. Y ahí se ve el efecto de la productividad. Entonces, tenemos la misma cantidad de material, pero tenemos un mayor volumen de producto. Y si ese volumen de producto crece en un 2,5%, es realmente interesante este resultado. Entonces, 2,5 puede no parecer mucho, pero cuando hablamos de productividad, al igual que cuando hablamos de rentabilidad, un porcentaje, un 1% es significativo. Entonces acá, si bien hay este dato, pero no hay un criterio uniforme entre los economistas respecto a qué parte de esa aceleración del crecimiento de la productividad es estructural y no cíclica. O sea, qué parte de ese 2,5 sí va a ser permanente y qué parte es la que viene por los ciclos económicos, ¿no? Entonces, puede ser que ese 2,5 se esté dando porque hay tendencia en el ciclo de crecimiento de esta empresa a aumentar la producción o la productividad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue a la meseta o a la parte, a la cúspide de esa curva de crecimiento? ¿Qué va a pasar con ese 2,5? ¿A cuánto va a llegar? ¿Y qué va a pasar después cuando vaya de bajada? Entonces, el desarrollo tecnológico, la aplicación de nuevas tecnologías, sí favorece a la productividad, pero efectivamente no se puede adjudicar todo ese crecimiento solamente al uso tecnológico. Entonces, puede ser que una parte de ese crecimiento se deba nomás al punto en el que se encuentran las empresas en un ciclo económico. Entonces, acá también han habido organismos como la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que dicen que existen razones para pensar que buena parte de la aceleración del crecimiento de la productividad es estructural. Si bien no es el total, pero una buena parte de ese 2,5 del ejemplo es estructural y debe imputarse a los cambios inducidos por las tecnologías de información y comunicación y también la Internet, desde luego. Esto a través de las mejoras en todos los aspectos de la organización de las empresas, la producción, las finanzas, la comercialización y la logística. Entonces, el uso de tecnologías efectivamente nos va a hacer más eficientes como empresas, como productores, como administradores de nuestros recursos, como vendedores y en la parte logística. Cómo vamos a aprovisionarnos de insumos y materiales y cómo vamos a hacer llegar a nuestro cliente o nuestro usuario, nuestro consumidor, los productos o servicios terminados. El impacto de las TIC sobre los costos de la producción y de la transacción de una empresa se puede resumir en estas 3 grandes categorías de acuerdo a la OCDE. Primero, los costos de realización de una venta tienen que ver con que cualquier venta mediante Internet va a suponernos un ahorro respecto a las ventas que se hacen en los lugares físicos, en las instalaciones físicas. Si se simplifican los procesos de localización y ejecución, además de la dotación de personal.
Tener una tienda en línea significa tener un, un puesto de mercado abierto las 24 horas del día. Entonces ahí, desde luego que cuando se hace una venta en línea, nos es mucho más rentable que una venta en nuestro punto de venta. Eh, para empezar, los puntos de venta tienen horarios. Si bien hay algunos negocios que son de 24 horas, pero la mayor parte de los negocios tienen un horario limitado de atención. Entonces, por más que, em, y esto se da con las máquinas dispensadoras, ¿no? Si nosotros queremos un sándwich a las 3 de la mañana y hay máquinas dispensadoras de sándwiches, entonces podemos ir a las 3 de la mañana a la máquina dispensadora de sándwich para obtener nuestro producto. Eso también es tecnología, pero es otro tipo de tecnología. Cuando hablamos de una tienda virtual, también está disponible las 24 horas del día y si hay algo que va a requerir un proceso eh, humano, un proceso presencial humano, claro, ahí es una coordinación adicional que se tiene que dar a conocer al consumidor o al cliente para que no hayan insatisfacciones. Entonces, se puede hacer la venta a cualquier hora del día, pero tal vez la entrega no. Tal vez la entrega se tenga que hacer en un horario específico. Bueno, el segundo punto, los costos asociados con la adquisición de material de producción. Si nosotros vendemos en línea, también podemos comprar en línea. Y si vender en línea nos es más rentable, comprar en línea también tiene que ser más rentable, porque nosotros podríamos comprar de cualquier tienda alrededor del mundo mediante la tienda, o sea, de cualquier negocio, mediante su tienda virtual, a la hora que ellos tal vez están durmiendo, pero la tienda virtual va a estar disponible. Y lo propio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aprovisionamiento de material, puede ser que compremos a las 3 de la mañana, pero la entrega de ese material va a tener que cumplir un horario, ya sea porque nosotros tenemos un horario definido o porque las empresas de logística, si es que no es logística propia, trabajan también en horarios definidos. De todas formas, también ahí tenemos un ahorro, una optimización en cuanto a los costos de la adquisición de producción y los costos asociados a la elaboración y el suministro del producto. Entonces, cuando nosotros iniciamos la etapa de transformación de la materia prima, que es la producción en sí, si tenemos tecnología actual, nosotros vamos a poder incluso producir las 24 horas del día. Y esto ocurre en muchas empresas que no pueden parar su maquinaria, ¿no? Entonces, va a funcionar las 24 horas del día durante un periodo determinado de tiempo, pero no se puede dejar de producir. Y ahí, cuando hay más automatización, desde luego que se va a requerir menos personal y también la producción se hace mucho más ágil y mucho más masiva. Entonces, los costos que nos significan producir una unidad de algo van a bajar. ¿Por qué? Porque, para empezar, la continuidad en la producción va a hacer que tengamos mayor volumen de producción a un costo que se distribuye. ¿Por qué cuando hay mayores volúmenes de producción bajan los costos? Porque el costo fijo, cuando hay más producción, a mayor producción, menor costo fijo. Entonces, no van a cambiar los costos, pueden variar, ¿no? O sea, pueden cambiar un poquito los costos variables por volumen, pero lo que realmente hace la diferencia es esa distribución del costo fijo entre la cantidad de productos que
llegamos a terminar en un determinado periodo. La eficacia. Cuando hablamos de eficacia, ya sabemos, ¿no? Que es lograr objetivos con el menor uso posible de recursos. Entonces, cuando aplicamos las TIC, también la eficacia se traduce en mejoras de la productividad. Y esto nos va a dar un mayor rendimiento por unidad de inversión o de producción. Entonces, la aplicación de las tecnologías de información y comunicación tienen que permitir a las empresas una mayor producción sobre una base de recursos dada, o sea, sobre una cantidad de insumos y de materiales que nosotros vamos a necesitar. Se optimiza este uso de recursos de materiales y de insumos, y nuestra productividad sube. Cuando sube la productividad, el rendimiento por unidad va a ser mucho mayor. Entonces, cuando cuando aplicamos las tecnologías de información y comunicación a nuestras actividades, en este caso a la producción, nuestro trabajo se hace mucho más inteligente. Las tecnologías nos ayudan a poder beneficiarnos mucho más de este proceso productivo, principalmente en lo que va a ser la rentabilidad para la empresa. Y a pesar de que hay una lógica intuitiva, ¿no? Con ese argumento, no hay muchas evidencias que nos puedan confirmar de forma efectiva que hay un incremento en la rentabilidad, porque hay un incremento en la productividad, pese a que nosotros podemos tener mejores indicadores. Pero como no hay suficiente evidencia, se genera esta paradoja productiva, que las paradojas son figuras contradictorias, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos qué pasa con el uso de nuevas tecnologías, con el desarrollo de tecnologías en las actividades de producción, por un lado, obviamente estamos tal vez dejando de gastar en mano de obra, pero el mantenimiento de estas tecnologías también tiene un costo. Y ese costo tiene que transferirse al producto. ¿Vamos a tener mayor rentabilidad? Deberíamos tener mayor rentabilidad y es probable que sí, pero ¿a qué costo? Ahí ya viene esta situación de la paradoja productiva, ¿no? Nosotros estamos produciendo más, pero estamos dejando de beneficiar a una cantidad de familias, ¿no? Porque esas personas que trabajaban antes con nosotros ya no son necesarias, y eh, dejarlos fuera de la empresa no significa un costo social elevado. Entonces, es parte de lo que va a ocurrir, no digamos tanto porque no nos veamos forzados a dejar de contratar personal, pero es parte del desarrollo que vamos a tener cuando utilicemos estas tecnologías. Entonces, no podemos tener personal que no esté trabajando. O sea, el personal que está, que necesita la empresa tiene que cumplir sus funciones. Y si hay un reemplazo por por una nueva tecnología, una nueva maquinaria, esas personas van a quedar sin trabajo. Bueno, entonces, cuando hacemos inversiones en TIC y mm, no medimos un poco las consecuencias, o no solo las consecuencias, sino las proyecciones que tenemos, no siempre se aprecia este impacto sobre la productividad. Entonces, hay muchas personas que dicen, haber invertido acá no ha sido favorable, pero lo que no se ve
es que es un paso que no puede dejar de darse. Si de alguna forma nosotros vamos a tener en una primera instancia con el cambio o con el uso de nuevas tecnologías un, un incremento mínimo en la productividad, en la proyección hacia los siguientes periodos se va a ver una mayor productividad porque es lógico que vamos a tener una mejor rentabilidad, una mayor productividad y eso va a darnos mayores beneficios. Pero cuando se hace alguna apreciación así un poco apurada, hay algunas personas que dicen que las tecnologías van a aumentar la productividad, aun sea en una mínima eh, medida, ¿no? En una menor medida. Y podríamos hacer inversiones en otro tipo de necesidades, pero optar por la tecnología realmente es volvernos más eficientes y llegar a ser más rentables. Entonces, no es algo que podemos dejar de lado. Las nuevas tecnologías tienen que estar nomás de la mano de las empresas y tenemos que hacer uso de estas herramientas porque es lo que estamos viviendo en este momento. No podemos cerrar los ojos y decir, vamos a mantenernos como estamos porque no necesitamos, es falso. Hay que hacer uso de las nuevas tecnologías. Cuando se ve los enlaces externos, vemos que las sociedades de información, de comunicación, se basan en conjuntos de organizaciones que cooperan para que se pueda manejar de mejor forma esta información. Y esto va a tener un impacto en la cadena de valor. Entonces, la cadena de valor tiene que ver con cómo, eh, cómo llegamos a producir algo desde las materias primas que no tienen más que su valor comercial, pero en la transformación que va a tener esa materia prima o esas materias primas, se va adicionando valor a esos bienes, ¿no? Entonces, eh, cuando hacemos un mueble de madera, partimos de la madera, pero ¿cuál es el valor de la madera? Es simplemente un valor genérico. ¿Cuánto cuesta una madera, un trozo de madera? Es muy bajo, digamos. Entonces se le va adicionando valor con el trabajo que se hace a esa madera, con el estilo, con los acabados, con el diseño, que al final resulta que un trozo de madera, con todo ese incremento en la cadena de valor, llega a costar muchísimo más que que las materias primas y los insumos que se han empleado en su fabricación. Bueno, entonces estas sociedades pueden ser simbióticas, donde las diferentes organizaciones se complementan, ¿no? Los servicios que prestan son complementarios. Pueden ser verticales, donde las partes se suceden, es decir, que hay una correlación, ¿ya? Hay una secuencia y lo que procesa una empresa es utilizado por otra empresa para tener otro producto diferente, ¿no? Entonces ahí se hace una sociedad vertical y se sigue aumentando el valor en esta cadena de valores. Y las sociedades horizontales, donde los asociados se convierten en también competidores de las mismas empresas, de las empresas que se conforman. ¿Qué impacto tienen las TIC en los recursos humanos empresariales? Cuando uno se capacita, se actualiza con lo que son las tecnologías, entonces uno va a también crecer como persona, va a ser más valioso o valiosa para la institución en la que trabaja. Y esto ocurre en cualquier tipo de institución. Entonces acá
la creación de valores también depende del personal, del capital humano. Y cómo actúan las organizaciones o cómo fomentan las empresas, las organizaciones al personal, al capital humano. Si le permite que pueda realmente desarrollarse o le pone algunos límites. Entonces, cuando se trabaja con las personas, en vez de trabajar con tecnologías, con maquinaria simplemente, las personas tienen la capacidad de creación. Entonces, hay la creatividad, hay innovación. Y esta creatividad y esa innovación se la puede manifestar por las experiencias de estas personas, porque ven cómo funciona el mercado, ven cómo funcionan la competencia y pueden dar lugar a nuevos productos o a productos con innovaciones. Entonces, las TIC nos van a favorecer a que el personal le añada más valor a nuestra producción porque aplica de mejor forma y aplica adecuadamente esta nueva tecnología o las tecnologías que tienen que ver con esta producción. Entonces, no, si bien no estamos hablando de dejar de lado al personal, el personal que trabaje en las empresas tiene que tener capacidad de procesamiento y de eh, desarrollo laboral con tecnología. Entonces, haciendo uso de la tecnología. Si hablamos de lo que ha ocurrido a fines del siglo pasado y a principios de este siglo, o sea, la última etapa del siglo pasado y esta etapa inicial de este siglo, ya hay países con economías que tienen más tecnología y tienen más desarrollo, una creciente demanda de mano de obra, pero que tenga un nivel necesario de conocimiento tecnológico. Entonces, acá estamos viendo que los países desarrollados con una economía mayor a otros países tienen demanda de mano de obra, pero mano de obra calificada, es decir, que maneje tecnologías nuevas, que esté al, al, al tanto y esté actualizada con la parte tecnológica para que puedan adecuarse al trabajo que requieren. Entonces, hay demanda de mano de obra, hay demanda de trabajo operativo, pero con una preparación, con una capacitación en tecnología. Entonces, acá los recursos humanos valiosos para las empresas justamente son los recursos humanos que tienen esa capacidad y esa capacitación en tecnologías. Entonces, la aplicación más extendida de las TIC es de crear niveles de empleo deseado. Entonces, acá es necesaria una serie de acciones que estimulen la competencia dentro de los mercados de productos y servicios y el desarrollo de los niveles de flexibilidad que se requieren en los mercados de empleo. Es decir, cuando hay demanda de trabajadores, los que ofrecen u ofrecemos nuestros servicios como trabajadores, tenemos que cumplir esos requisitos. Em, Se van a fijar en las publicaciones del requerimiento de personal, em, algo que es muy común, que dentro de poco ya no va a ser tan necesario por el desarrollo de la inteligencia artificial, es que para la mayoría de los cargos se requiere manejo de Excel intermedio, ¿ya? Intermedio o superior. ¿Por qué? Porque realmente el Excel es
es una herramienta tan útil que si la sabemos emplear para nuestros fines en el trabajo, o sea, desde luego que vamos a ser más rápidos en lo que hagamos, vamos a poder ser más productivos, vamos a poder tener información muy, muy concisa, muy información válida para tomar decisiones, y eso es un conocimiento tecnológico que es obligatorio ya para todos. Entonces, no podemos dejar de lado de momento el uso de Excel en el trabajo. Y les decía, o sea, esto es de momento porque la inteligencia artificial ya no necesita que nosotros sepamos cómo hacer una sumatoria. Simplemente le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga algo en Excel y la inteligencia artificial se va a ocupar de que eso ocurra. Y no necesariamente en Excel, ¿no? Sino en una planilla, sí, una planilla electrónica. Entonces acá los esfuerzos y el desarrollo personal tiene que ir en ese sentido, en capacitarnos en tecnologías de información y comunicación para tener un mejor resultado en el campo laboral. La cadena de valores, que esta es una propuesta de Porter, tiene estas actividades. Son actividades primarias, las 5 actividades primarias que están abajo en azul. Entonces está la logística de entrega o de la entrada de lo que son los insumos y materias primas, las operaciones, la logística de salida, el marketing y ventas y el servicio. Y tenemos las actividades de soporte, que son 4: la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de tecnología y las compras. Entonces, todas estas actividades tienen que ver con la cadena de valores. Desde la entrada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que producir algo y lo primero que va a entrar para esa producción es materia prima e insumos. Entonces, esta materia prima e insumos va a tener como otra actividad la parte operativa, la logística de salida ya después de la producción, cómo vamos a vender nuestro producto y qué servicio adicional vamos a dar a nuestros clientes por la compra de los productos. Lamentablemente ya nos estamos acercando al final de nuestro tiempo. Entonces, lo que falta acá, que me hubiera gustado que hablemos un poco más a detalle del comercio electrónico en Bolivia, que es justamente la parte final. Van a darle una lectura. Es muy interesante como todavía estamos un tanto aletargados en lo que es el desarrollo de comercio electrónico en nuestro país, pero no por eso hay que dejar de lado, o sea, se tiene que seguir desarrollando y tenemos que tener esa visión de siempre apuntar a un comercio electrónico, o sea, el e-commerce, y que podamos tener nuestros productos o servicios disponibles 24 horas del día para nuestros eh, clientes potenciales o para los clientes con los que ya estamos trabajando. Bueno, entonces con esto acabamos la sesión de hoy día. Ya les voy a pasar bueno, se van a subir a la plataforma las actividades y es simplemente que cumplan con las tareas como de costumbre, que no se descuiden con los plazos y que, bueno, van a tener la nota como corresponde cuando ya estén con sus actividades hechas. Con esto terminamos la clase. Les agradezco mucho por su participación y va a ser hasta otra oportunidad. Paola, ya cuando gustes puedes hacer la toma de la lista, pero a ver, Joseph, que tienes la mano levantada. Sí, licenciado, va a disculpar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, las diapositivas que usted está presentando acá justamente en el curso, ¿será que esas diapositivas puede subirlo a la plataforma, Sí, licenciado? sí, claro. Por favor.
El contenido de toda la clase se sube siempre a la plataforma, o sea, por lo menos yo lo manejo de esa forma porque también hay cuestionarios que tienen que hacer en base a estas presentaciones, así que pierdan cuidado, va a estar para que ustedes tengan disponibilidad de este material y lo que les digo, la parte que no hemos visto, que es el desarrollo del comercio electrónico en Bolivia, igual van a darle una leidita y si tienen también la oportunidad, bueno, van a hacer sus investigaciones, pero van a, van a tener que revisar este material para poder cumplir con los cuestionarios. Ya, perde cuidado, Joseph, se va a subir todo este material. Bárbaro, gracias, licenciado. No, con gusto. Ok, entonces con esto terminamos. Gracias a todos y hasta otra oportunidad. Paola, cuando gustes. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta otra oportunidad, que tenga muy buen fin de semana. Gracias.